Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando de la corrupción policial y estamos hablando ahora del tema de la corrupción en Estados Unidos a nivel federal. Y una de las cosas que les he venido comentando es cómo el proceso, y le digo, disculpen a lo mejor si es aburrido, disculpen si es redundante, disculpen, pero necesitan ustedes entender y saber todos estos pasos porque, como les he comentado, hay mucho mito, hay mucha mentira, hay mucha imaginación, hay mucho malentendimiento y hay mucha estupidez que se habla de la corrupción policial, pero particularmente de la corrupción a nivel federal en nuestros países. O sea, no le puedo decir la cantidad de veces que he oído la idiotez de que hay gente de la DEA que son corruptos constantemente, que toda la DEA es corrupta, que la DEA controla el narcotráfico y demás. Y entonces yo lo que quiero es un poco aclarar y le digo, hay tarados en el mundo que nunca van a querer entender la realidad de esto, pero acá como no tenemos nada que esconder y estamos hablando de la realidad de lo que ocurre, debo de explicárselo como ustedes. La persona que quiera o no aceptarlo, que quiera tratar de creer que estamos tratando de desviar o de encubrir o de hacer, en realidad no puede ser. Dicen que a los tontos y a los necios no se les puede cambiar nunca porque le van a ganar siempre a usted por experiencia. Yo creo que eso es cierto. Entonces, simplemente yo les estoy comentando cómo el sistema funciona. Ahora, eso no quiere decir, y ya lo expliqué varias veces, que la corrupción no exista. Eso no quiere decir que no haya policías y agentes federales corruptos. Sí los hay. Por eso está el sistema. Y es la razón por la que lo estoy explicando. Ahora, déjenme seguir lo que había comenzado en el video anterior. Hay todo un proceso de selección muy especial para llegar a ser agente federal, y luego hay unos niveles de control que son muy específicos, que están constantemente verificando nuestra información y que cada varios años se nos hace una nueva investigación para saber qué bienes poseemos, cuántas tenemos en el banco. O sea, le voy a decir una cosa, una de las cosas más fáciles de apreciar en nuestro trabajo como agente federal es que tenemos un sueldo muy específico, en el que usted, si es hábil y si sabe navegar las aguas y que ha vivido más, usted tiene cierto nivel de vida que es cómodo, que es agradable, que no tiene usted que andar preocupándose, sobre todo si usted tiene, en el caso de muchos agentes federales casados, está casado, la esposa también trabaja, tienen un plan de vida bastante bueno. Cuando a veces esos sistemas, ese plan de vida se desbalancea porque hay de pronto una gran influencia de dinero y hay el Porsche último modelo, una mansión, vuelos internacionales en primera clase, Rolex de oro, los hijos empiezan a viajar por todo el mundo cuando sabemos que los sueldos son específicos. Le digo, eso no quiere decir que a lo mejor su pareja, su esposa, su esposo trabaje en otra industria y tiene eso, pero la investigación va a demostrar todo eso es una realidad. Pero cuando se exceden, se empiezan a subir las banderas rojas, se empiezan a ver problemitas. Pero le digo, no todo el mundo que vive una vida así muy opulenta es un delincuente. Simplemente le estoy diciendo que a cierto nivel la vida es muy cómoda, pero cuando uno ya se excede, empieza a excederse en tipos de vida, en vida nocturna, en una serie de problemas extramaritales y demás, aquí ya empieza otra situación, otro problema que se va metiendo en el trabajo. Y generalmente lo que sí hemos visto, y le digo cuando hemos trabajado en los internos, es que generalmente el policía o el agente federal corrupto generalmente no vive una vida normal. ¿Me entiende? Generalmente tienen excesos. Incluso le voy a decir, y esto no quiere decir que tenga relaciones extramaritales, incluso en la vida normal que le estoy diciendo es abnormal la cantidad de dinero que puede gastar en algunas cosas que son demasiado caras. Pero le digo, en esto ha ocurrido y sigue ocurriendo de vez en cuando. O sea, ¿por qué? Porque, como yo le comenté una vez, el policía delincuente es el peor delincuente que existe en el mundo, porque es un tipo o una persona que se cree que se las sabe todas y que le va a ganar a un sistema establecido. Y acá en Estados Unidos el sistema
sí funciona, sí hay investigaciones de asuntos internos, sí hay información, sí se cuela y se conoce y se va investigando, y supervisores están constantemente monitoreando qué hace usted, cómo se ve, porque generalmente le voy a decir, y esto lo comenté yo con la policía local, individuos que flotan, que andan, que viven de la corrupción, no son personas dedicadas al trabajo, son gente que tienen ciertas costumbres, cierta personalidad, y su trabajo no es la prioridad. Y sobre todo, como tienen dinero, porque la corrupción paga muy bien, generalmente tienen tendencia a desviarse. Llegando tarde, excesivo alcoholismo, problemas en la casa, falta de dormir, no hacen su trabajo, o sea, se les nota. No es que son individuos, porque una persona que está dedicada profesionalmente a su carrera, y le digo, particularmente en el nivel de investigación, a nivel policial, cuando uno está trabajando en serio, tiene cierto comportamiento. Es como yo le decía, los seres humanos somos animales de hábitos. Cuando nos salimos de ciertas cosas, hay algo que siempre se detecta. En el caso de la corrupción, el corrupto siempre tiene algunas cosas que lo delatan. Y ya voy a hablar yo más adelante de la corrupción, cómo se detecta en estas instituciones. Pero estamos hablando de los agentes federales. Y lo que ha ocurrido, amigos, a través de los años en todas estas agencias federales, es que siempre ha habido grupos y ha habido individuos. Y le cuento una historia. Una vez estaba yo operando encubierto en un hotel con un grupo de policías, con un grupo de agentes federales que me estaban haciendo la guardia, que estaban cubriéndome, y yo me estaba reuniendo con unos narcotraficantes. De pronto, y esto es en el lobby de un hotel relativamente caro, llega 3 agentes federales que yo los conocía, y cuando nos ven obviamente se sorprenden, pero se van al elevador, se suben y se van suben a otro piso. A nosotros nos sorprendió, porque no eran de la parte del grupo que estábamos encubierto en la operación, pero no le hicimos caso, no le prestamos atención a estos 3 agentes. Resulta, y esto nos enteramos mucho más adelante, varios años después, resulta que estos 3 individuos, que eran agentes federales, eran agentes de la DEA, para ser exacto, habían rentado un cuarto de hotel en el hotel donde nosotros estábamos operando. O sea, ellos se sorprendieron cuando lo vieron a nosotros porque creía que nosotros lo estábamos observando a ellos. En realidad nosotros estamos haciendo nuestro operativo. Pero, sin nosotros darnos cuenta, ellos tenían arriba un cuarto en el que estaban contando dinero que le habían robado a un narcotraficante. Estos 3 individuos. Ellos habían hecho una supuesta redada policial con los símbolos de la DEA, con todo el cuento. Habían entrado a una casa y se habían capturado varias cajas con miles y miles de dólares. Y en un piso superior estaban ellos contando su dinero. Imagínense el susto que se habían haber pegado ellos cuando vieron otros agentes encubiertos de la DEA que estaban ahí. O sea, ellos pensaron que era para ellos y se asustaron. Nosotros no supimos de eso. Es más, durante ese momento nadie sabía que estos individuos obviamente estaban operando. Sí nos sorprendió, pero no le prestamos atención. Ese es un pequeño ejemplo. Estos individuos eventualmente los investigaron, eventualmente cayeron presos y eventualmente cumplieron unas condenas largas en distintivas prisiones federales. Ese es un ejemplo típico de lo que yo le digo. En esa época los controles eran un poco, esto le estoy hablando yo al principio de los mediados de los 80, era mucho más flexible de lo que es hoy en día, pero por este tipo de casos, amigos y amigas, es donde las agencias federales se fueron sofisticando un poco más. Hoy en día hay mucho más controles a través de la tecnología, de los teléfonos y demás. Pero les muestro este ejemplo. Otro ejemplo famoso. La DEA tiene presencia en todo el mundo, investiga a muchos magnates, investiga cuentas de banco, investiga inversiones, investiga todo esto. Resulta que hay un individuo, y le digo, no lo voy a especificar, simplemente le estoy hablando que son hechos reales. Hay un individuo que está encargado de esa investigación y se entera de que
cierto individuo muy famoso dentro del tema de las drogas tiene muchas cuentas de banco escondidas en distintos bancos de este país. Y entonces, por la habilidad que se cree este individuo, que es superior a todos los demás, decide tomar una de esas cuentas de banco, se presenta al banco y requiere sacar todo ese dinero. Y saca ese dinero, que eran varios millones de dólares, de esa cuenta de banco y los depositan en otra. Estupideces, nos reímos, pensamos cómo puede ser una persona tan estúpida, pero ocurre. Le digo, después, y estoy hablando de la parte monetaria, donde hay mucho dinero, o sea, los dos que le comenté tenían que ver con dinero. Ahora, también ha habido supervisores, un caso de un supervisor que necesitaba una cantidad de dinero y a través de un contacto con un narcotraficante, él, porque como tenía credenciales de la DEA, como tenía controles, decide transportar 5 kilos de cocaína a través de un aeropuerto. Obviamente, si usted sabe, y esto pasó ya hace varios años atrás, ya era un poco más moderno, obviamente lo descubrieron a través de los perros. Acuérdense que los perros en los aeropuertos siempre están oliendo a la droga. Lo descubrieron y el tipo cayó preso. Amigos, le puedo contar cantidades de estos casos. Una de las cosas muy comunes en la DEA, por ejemplo, es colaborar con algún informante. ¿Se acuerda cuando hablé del tema de las informantes? Colaborar con informantes en los que el informante le provea información. ¿Se acuerda el caso que le comenté hace un ratito de 3 individuos? Ellos sabían dónde estos individuos, dónde los narcos tenían sus casas con su dinero, porque tenían un informante que les decía, en tal casa hay tanto, en tal casa. Entonces ellos llegaban, eran agentes de la DEA real, pero se hacían pasar porque estaban haciendo un operativo real y se robaban el dinero. Se robaron como 7-8 millones de dólares en el transcurso de 2 años que estuvieron operando, hasta que eventualmente, obviamente, los descubrieron. Hay una cosa que la gente que está en el tema de la corrupción no entiende. Todo el dinero de la corrupción que se le paga a un policía está documentada generalmente por el narcotraficante o por el corrupto policía que está recibiendo, porque ese dinero lo tiene que poner en algún lugar. Entonces eventualmente todo eso se descubre, ¿no? Obvio. Después ha habido otros casos, y muy recientemente, hace cuestión de unos pocos años atrás, otro agente de la DEA operando en uno de nuestros países a través de contactos, y le digo, esto es operando, contactos familiares, se envuelve con un grupo de narcotraficantes y empieza a lavar dinero. Y lavó varios millones de dólares a través de cuentas ficticias y demás. Lo mismo ha ocurrido, y le puedo contar muchos casos de estos. Ahora, fíjese que le estoy contando de casos en los que generalmente, la mayoría de las veces, fueron todos investigados, detenidos y están todos presos. O sea, no hay una institución, no hay un grupo que está operando indiscriminadamente. Y esta es una gran diferencia. O sea, sí hay corruptos, y le aseguro, como yo les he venido diciendo desde que estoy hablando de la corrupción, que debe haber alguna gente en algún lugar que está haciendo eso. Pero le aseguro que alguien sabe, alguien eventualmente lo va a delatar, y eventualmente el FBI, la DEA, aduana, asuntos internos, algún departamento de policía lo va a detectar, y eventualmente se le va a caer toda la casa de naipes, la casa de cartas. Porque eso es lo que ocurre con todos los policías corruptos en Estados Unidos. El 99.9% caen presos. Muy raramente usted no se va a enterar de alguien que ha robado, que se ha quedado con el dinero de un narcotraficante, porque acuérdese una cosa, sobre todo si se lo roban, acuérdese una cosa, ese dinero es de alguien, y ese alguien va a venir a buscarlo. Y le cuento esta historia. En el caso de estos 3 agentes de la DEA que se robaban el dinero de estos narcos, de distintos narcos, ¿sabe cómo lo delatan? ¿Sabe lo que ocurre? Resulta que estos narcos contratan a un abogado, porque los que estaban cuidando ese dinero, que eran varios millones de dólares, tuvieron que rendir cuentas a los jefes narcos. Los jefes narcos le dijeron, bueno, demuéstreme, si usted dijo que la DEA vino y los arrestó, demuéstreme dónde está ese dinero y qué, porque la DEA le tiene que dar, aquí en Estados Unidos, cuando hace hacen
requisito de dinero, tienen que darle un recibo de que sacaron tanto. No había. Entonces el abogado, contratado por dos narcos, legalmente, va y se queja de que el narco era un hombre de negocios y que la DEA había venido y había sacado dinero de ellos que no era dinero de narcotráfico. Obviamente, cuando la DEA recibe esa queja, inmediatamente tratan de ver quién estuvo investigando, dónde fue, porque dan toda la información, y ven que no había nadie, no había habido ninguna investigación. Pero siempre, como todas las buenas investigaciones, describen a los tres individuos que se distinguían por ciertas, digamos, ciertas expresiones faciales, la forma que estaban vestidos, y los identifican como agentes de la DEA. Y efectivamente ahí se abre una investigación que dura varios años y eventualmente caen todos presos. O sea, si le va a robar a los narcotraficantes, acuérdense que ese dinero, esa cantidad de droga, depende de alguien y alguien se la va a venir a cobrar. Ese es uno de las ironías del tema de la corrupción en el narcotráfico, en un nivel. Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, en el próximo video. Un gusto en saludarlos. Los veo en el próximo Narcomentario.